Buah, hoy es chungo el vídeo, ¿eh? Hoy es teórico, pero realmente os irá súper bien. Vais a ver y aprender la diferencia entre clase, rating, PN, libras, clase, bar, PSI, WOC. Quedaros para solucionar ya este tema que se os hace bola siempre y a saberlo hacer perfecto. Bien, pues para referirnos a la presión que trabaja o puede soportar una válvula, hay muchísimas maneras diferentes de expresarla. Luego, eso lo podéis extrapolar luego a bridas, pero hoy voy a hacer full focus en válvulas. Entonces, básicamente hay varios métodos de decir la presión que puede soportar. Básicamente eso viene porque históricamente ha ido evolucionando pues el sistema imperial, el sistema métrico, el sistema internacional por ahí y luego diferentes estándares que han ido aún liando más la tropa. Para empezar, empezamos por lo más básico. Unidad de presiones. Tenemos por un lado bar y por otro lado tenemos el sistema imperial P6. Bien. Dicho esto, sabemos que, yo qué sé, 3000 PSIs son aproximadamente 250 bar. Saco. Solo podéis buscar al Google, ¿no? Pones 3000 PSI, tu bar, y ya el Google te dirá el factor de conversión. Bien. Siguiente punto. Aclarado esto. Tenemos válvulas, como por ejemplo la válvula de aguja Red Fluid, que la llamamos serie 3000. Entonces, esto es que serie 3000 significa que es 3000 PSI, ¿vale? 3000 PSI, por lo tanto, es una válvula que su PN, presión nominal, presión máxima de trabajo, son 250 bar, aproximadamente, ¿eh? Pero para que os hagáis la idea. Entonces, una válvula la podemos designar por su clase tipo PN, que siempre normalmente va en bar, o en sistema imperial 3000, 6000, P6. Vale. Dicho esto, voy a coger aquí el iPad y os lo voy a poner como un esquema para que no se líe tanto. Entonces tenemos por un lado los bares y por otro lado los P6. Bien. Luego vamos a ver el tema de qué es el rating, clase o presión nominal. Entonces tenemos que hay una equivalencia entre PN o una clase ANSI, ¿vale? ¿Qué significa? Cuidado, porque la gente muchas veces me dice, no, quiero una válvula 2500. Yo les digo, vale, pero ¿2500 qué? ¿2500 PSIs o clase 2500? Cuidado, que son cosas diferentes. Una clase ANSI 2500 equivale a un PN 420. Por otro lado, una clase, yo que sé, ANSI 1500 equivale a un PNN 250. Por lo tanto, aquí hay un poco el lío, que una válvula de aguja de la serie 3000 sería en realidad de clase 1500 y un PN 250. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Luego hay otro tipo de válvula que es la de clase 800, que sería una equivalente a una PN 140. Luego toda esa tabla la podéis descargar en la web de Red Fluid, donde veréis las diferencias entre PN y clase. ¿Vale? Entonces, importante no confundir, que es una confusión súper habitual, clase con P6. ¿Qué más? Os voy a contar. Lo del WOC. Cuando dicen WOC, 2000 WOC, cuidado, que este sí que son P6. Luego, una válvula de 2000 WOC sería una válvula de 2000 P6, ¿vale? Y por lo tanto sería parecido a decir, vale, 2000 PSI es aproximadamente 140 bares clase 800. Sí, espero haberlo explicado un poco más claro y cualquier duda que tengáis os dejo la chuleta para que os podáis descargar en el artículo, para que os lo podáis leer con calma y cualquier duda pues nos consultáis. Hasta luego.